Si te gusta la acción rápida, este juego tiene todos los ingredientes de una verdadera competición, con todos los elementos de una carrera real pero sin tener que ensuciarte las caras de barro. Pisa el acelerador, por primera vez compite contra 4 jugadores simultáneamente con Ivan Iron Man Stewart. Basado en el juego de arcade, este cartucho de carreras está disponible para tu Nintendo Entertainment System. Ten cuidado con los charcos de barro, baches y otros obstáculos en las 8 pistas diferentes, desde giros bruscos hasta derrapes. Super Off-Road es tu mejor simulación de carreras que puedas conseguir. Juega con un máximo de 4 jugadores simultáneamente. Corre contra el legendario corredor Ivan Iron Man Stewart. Compite en 8 pistas diferentes y en un total de 16 configuraciones. Supera los obstáculos de la pista y consigue los accesorios que necesites en tu tienda y aumenta tus posibilidades para ganar. Bueno, y ya habéis visto de qué va la miniatura del vídeo hoy. Hoy vamos a hablar de contraportadas, de la magia de las contraportadas. Creo que es que hoy en día ya se ha olvidado la importancia que tuvieron las contraportadas a finales de los años 80, principios de los años 90. Y lo cierto es que, bueno, aquí tenéis el Super Off-Road 2x1. Aquí está comprado en el Corte Inglés. Por aquí tenéis la marca, no se ve el precio. Y lo cierto es que a finales de los 80, la mitad de la década de los 80, año 85 hasta el año 89, 90, lo cierto es que los videojuegos, pues prácticamente la mayoría de la gente los comprábamos mirando las contraportadas, ¿de acuerdo? En aquellos años reinaban los microordenadores, posteriormente vino la Nintendo NES, pero principalmente lo que reinaban eran los microordenadores. Fijaros que yo aquí tengo el Camelot Warriors, este es un juego de Spectrum, y para comprarlo pues yo en su día tuve que mirar esta contraportada, tuve que fijarme en esta contraportada y leer lo que pone aquí: Camelot Warriors, si osas franquear la puerta del misterio, olvida todo lo que conoces porque te internarás en un viaje sin retorno. Muchos pasados y futuros, magia negra, trampas ocultas, aprieta la espada con tus puños y nunca eches la mirada atrás. Bueno, ahí veis el texto, la sinopsis, y veis pues un poquito un pequeño pantallazo ahí del juego. Y básicamente con estos datos pues tenías que decidirte a comprar el juego. Aunque suene apocalíptico, en aquellos años no existía internet, no había teléfonos móviles, no podíamos consultar en el teléfono móvil cómo era el juego antes de comprarlo. No había prácticamente revistas, estaba la Micro Hobby que salió en el año 1984 y la Micromanía que salió en el año 1985, pero por lo general los que en aquel entonces éramos niños no teníamos dinero suficiente para poder comprar estas revistas, ¿de acuerdo? Teníamos un dinero muy escaso, las pagas que nos daban nuestros padres por lo general pues llegaban justo para echar unas partidas en los arcades y para comprar algunas gomis y de paso ahorrar un poquitín para poder llegar a comprar juegos como los de Spectrum, que por aquel entonces costaban alrededor de 895 pesetas, 1000 pesetas, por ahí andaban, que al cambio de hoy serían unos 6 euros, unos 7 dólares aproximadamente americanos. Y lo cierto es que pues nosotros en aquel entonces pues teníamos poco dinero y no teníamos por lo general acceso a estas revistas, ¿de acuerdo? Que era lo poco que había a título informativo para saber qué comprar. Por lo tanto, de ahí la importancia de estas portadas y de esa magia, de esos textos que nos llevaban pues a comprar un videojuego e intentar experimentar esa aventura que venía dentro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver aquí tenemos el Game Over, otro juego, otra portada mitiquísima de aquellos años, ahí lo veis. Y aquí veis la contraportada. Vamos a ver si lo enfoca la cámara, si quiere enfocar. Ahí está. En una lejanísima galaxia perdida en la inmensidad del universo, una reliquia, una bellísima y malvada mujer había sometido con su inteligencia y su inmenso ejército de Terminators a las 5 confederaciones de planetas situadas más allá de Alpha Centauri. Bueno, pues esto es lo que teníamos que... esta información y este pantallazo es lo que nos podía hacer o no comprar este juego, ¿vale? Lo mismo que pues bueno, el Fantomas 1, el Ghost Hunter, todos estos juegos, pues bueno, lo mismo, ¿de acuerdo? Eran un formato de juegos que traía ese tipo de contraportadas. Y luego teníamos algunos que la contraportada era un poquito más grande, este tipo de formato, que también era de Spectrum, y que pues traía las contraportadas un poquito más grandes y pues nos daban opción a
pues incluso a poder pues ver algo más de texto en pantalla, ¿de acuerdo? Atléticos, agresivos y arrogantes mientras se pasean por las aceras movedizas de triple velocidad que rodean las grandes megaciudades del siglo XXI. La meta final de cada corredor es hacer el camino completo. Para hacerlo debes pelear y vencer a los chicos duros que entorpecen tu camino. Como a los policías y vigilantes, también deberás salvar con las trampas de velocidad y rampas de corredores levantadas por los furiosos residentes locales. Shockwave Rider es el juego de arcade más original del año, el último Shock del futuro. Bueno, instrucciones en castellano, al interior de la portada. Este pues venía un poquito más amplio, venía la sinopsis, la contraportada. Y con estas contraportadas, pues nosotros en nuestro cerebro de niños teníamos que hacernos la composición de qué aventura íbamos a vivir, qué aventura íbamos a disfrutar. Y es la magia esa que yo sé que muchos de los que me estáis viendo habéis vivido en la época, habéis disfrutado de esa magia, de ese ir y leer la sinopsis, la contraportada del título y decidiros para comprarlo, para alquilarlo con eso. Y lo cierto es que luego posteriormente pues bueno, llegó la Nintendo NES. La Nintendo NES también al principio pues tuvimos que fiarnos de esas contraportadas, porque realmente pues no hubo ninguna revista más o menos de tirada regular hasta la época de la hobby consola, ¿de acuerdo? La hobby consola ya fue un poco la revista del pueblo, la que todo el mundo ya sí más o menos tenía acceso de vez en cuando a comprar alguna revista, que no todas, porque como ya digo, y ya voy a explicar, el dinero no daba. Y pues teníamos pues esas contraportadas de Nintendo NES. En muchos casos, pues en este caso ya veis que incluso está en inglés. Esta es la versión para España, pero bueno, ya veis que está completamente en inglés. Es un juego que a mí me encantaba. Y pues ya estáis viendo, ¿de acuerdo? Es el Track and Field 2, juego maravilloso, un juego buenísimo. Pero pues con esto es lo que nos teníamos, con lo que teníamos que comprar los videojuegos. Lo cierto es que en aquellos años la mayoría, y yo me incluyo en el saco, teníamos poco dinero. A mí personalmente me daban de paga mis padres para poder manejarme, para poder baldearme todas las semanas. Me daban 250 pesetas, al cambio serían unos 2 euros actuales, o traducido a dólares americanos serían unos 2 dólares y 30 centavos americanos. Y con eso, con la mitad lo utilizaba para jugar a los arcades, que me daba para 5 partidas, es decir, 5 monedas de 25 pesetas. Y la otra mitad la utilizaba para comprar chucherías y para ahorrar un poquito y poder acceder a estos juegos, ¿de acuerdo? O sea, tener en cuenta el nivel de ahorro que podía tener yo y la mayoría de los niños de la época. Cuando los padres le daban la paga, tenía que utilizar parte para jugar a los arcades, parte para comprar algunas chuches y otra pequeña parte para ahorrar. Fijaros la importancia de las contraportadas, porque realmente con ese dinero ahorrado, que nos costaba muchísimo ahorrar, no es como ahora que todo el mundo tiene muchísimos juegos, que todo el mundo tiene colecciones inmensas de juegos de PlayStation 4, juegos de Switch. Los niños de la época de ahora mismo tienen muchos más juegos que los que teníamos nosotros. Nosotros realmente una colección de juegos, de 15 juegos de Super Nintendo, ya era una colección muy grande. De aquellos años estoy hablando. Y por lo general no solíamos gastar mucho dinero en las revistas de videojuegos, porque nos restaban capacidad económica para poder ahorrar, para poder comprar juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la mayoría de los que vivimos aquellos años seguramente compramos poco la micro hobby, poco la micromanía, y ya sí que empezamos cuando fuimos un poquito más mayorcitos. Sí que yo creo que empezamos ya a comprar la hobby consolas, pero ya allá por el año 95, la hobby consola salió en el año 91, en octubre del 91, pero por lo general yo creo que ya empezamos a partir de ya que la gente tenía 15 años, ya un poquito más de poder económico, aunque no mucho más, y ya ahí es donde ya empezamos de manera más asidua igual a comprar la hobby por lo general. La época de la NES, pues bueno, la primera hobby consolas es esta que tengo aquí. Esta es la primera hobby consolas que salió, octubre del 91, y tenía como portada pues los Simpson, ¿de acuerdo? Los Simpson pues eran en aquella época, es cuando salieron, en los años 89, 90, 91 es cuando estaban totalmente de moda los dibujos de los Simpson. A los críos de la época no nos la dejaban ver porque era una serie en principio para adultos, y los padres de la época pues nos decían que no, que eso no podíamos ver, que decían muchas palabrotas y demás. Y en este número pues nos sacaron lo que fue la primera hobby consolas de todos los tiempos. La sacaron un poquito a colación de este juego y de más juegos de los Simpson, pero principalmente pues este era el que estaba un poco
en boca de todos. Teníamos la Mega Drive, todavía Super Nintendo no había aterrizado en Europa. Y pues bueno, nos hacían un pequeño análisis general de los juegos de los Simpsons que iban a venir. Teníamos una Super View. Fijaros que aquí nos hacían un pequeño análisis de los juegos que teníamos por venir. Bueno, no os voy a enseñar toda la revista ni mucho menos, pero simplemente pues deciros eso, ¿no? Que esta fue realmente la primera revista que de manera tirada regular pudimos disfrutar todos los chavales de la época, y con el juego de los Simpsons. Lo cierto es que la Mega Drive, la Sega Mega Drive, salió en el año 88, alrededor del año 90 llegó a Europa, y fue una consola que también tuvimos que tirar mucho de contraportada, porque es una consola que cuando estaba en sus inicios, pues realmente las únicas revistas que hablaban de ellas eran pues ninguna, porque la Micro Hobby y la Micromanía prácticamente hablaban de microordenadores y básicamente no había ningún medio que hablase mucho de estas consolas. Todo Sega apareció después, apareció más tarde. Y pues lo cierto es que lo mismo, ¿de acuerdo? Teníamos que fijarnos en la portada, que nos gustasen las portadas, y posteriormente teníamos que fijarnos que nos gustasen pues los textos de la contraportada, esa magia de poder ver y leer lo que ponía detrás. Ya sabéis que los juegos de Mega Drive pues traían diferentes textos en diferentes idiomas, y aquí pues veíamos el pantallazo. Los pantallazos nos llamaban la atención. Luego leíamos: incluye 2 niveles más que el juego de arcade en la villa de las tortugas. Los niños están huyendo para salvar sus vidas. Los invasores son brutales, horribles y de 4 metros de altura. Son con brazos enormes y risas que suenan a bramidos. Les encanta machacar a la gente. Bueno, pues con este texto tan pequeño teníamos que decidirnos si nos gastábamos las 9.000, 8.900 pesetas, 7.990 pesetas que costaban estos juegos, que al cambio de hoy serían unos 40 50 euros aproximadamente. En aquellos entonces, si hacemos el tema del IPC, pues realmente serían mucho más caros, no serían eso. Ya hablé un vídeo del tema de los precios de los videojuegos, que hoy en día son muy caros. Lo mismo con el Batman, ¿de acuerdo? Son juegos que son de primera hornada de la consola. Ya estáis viendo aquí el formato del videojuego. Incluso tenían la pequeña cuadrícula que caracterizaba los primeros juegos de la Mega Drive, de las primeras hornadas, y lo mismo, ¿de acuerdo? Evidentemente Batman, el que se compraba Batman es porque había visto la película, pero realmente tenías la magia esa de la contraportada que te decían pues un poquito de qué iba el juego, y ahí es donde yo quiero llegar, ¿de acuerdo? A que yo sé que muchos de los que me estáis viendo pues vivisteis esta magia de leer las contraportadas. Ahí está, vamos a ver, ahí tenéis las imágenes del juego, y el Joker ha vuelto y tiene el ojo puesto en la ciudad gótica, bueno, Gotham City, que será Gotham City, no sé por qué la traducción está. Solo el control total de la ciudad lo dejará satisfecho. Con la ayuda del Batimóvil y de la Batiala y contigo los controles, Batman está listo para detener a este villano. Bueno, pues fijaros, con esa pequeña sinopsis teníamos que decidirnos si comprábamos el juego o no, y de ahí un poco la magia de las contraportadas. Yo a día de hoy las sigo leyendo mucho, me encanta volver a sumergirme en esas historias que leíamos de niños. Posteriormente ya llegó a la Super Nintendo, pero cuando llegó a la Super Nintendo ya digamos que la hobby consola estaba un poquito más extendida. La hobby consola pues digamos que es un poco la revista que estandarizó el hecho de comprar las revistas para informarnos de los videojuegos. Sigo recordando, no existía internet, no había móviles, el dinero que teníamos era muy escaso. Gastarse lo que costaba la primera hobby consolas. Recordad que os he dicho que a mí me daban 250 pesetas de paga, Tener en cuenta lo que pone ahí, ¿de acuerdo? El primer número costaba 325 pesetas en el año 91, y yo prácticamente con el dinero que yo tenía de paga ni siquiera me llegaba, lo que me daban mis padres ni siquiera me llegaba para comprar un número de hobby consolas. Por lo tanto, sí que es verdad que salía uno al mes, no salía de manera semanal, pero realmente tenía que sacar 325 pesetas, pues con esa media de 250 pesetas semanales. En total tenía 1000 pesetas al mes, 325 solo gastármelo en un número de hobby consolas, pues tener en cuenta que eso era un desembolso grande. Por eso,
la magia de las contraportadas. Por eso el hecho de que muchos leíamos mucho las contraportadas, nos fijábamos en los pantallazos para comprar los videojuegos. Hoy en día esta magia se ha perdido porque ya evidentemente todos tenemos acceso prácticamente a ver el juego completo si queremos verlo en un gameplay en YouTube, en un vídeo, tenemos revistas físicas. Todavía la Hobby Consolas incluso sigue trayendo yo se le sigo comprando la revista física. Tenemos revistas en formato digital. Posteriormente, el año 91 ya salieron multitud de revistas, todo Sega, todo juegos, ya superjuegos, ya salieron muchas revistas diferentes, la mayoría por la misma editorial, por Hobby Press. Pero en general, pues bueno, fue lo que tuvimos hasta que ya pues posteriormente llegaron internet, páginas especializadas, Mary Station, Vandal, etcétera, que eran ya páginas más especializadas en tema de videojuegos. Y posteriormente pues ya fue el boom de los youtubers que hablaban del tema de los videojuegos, y es la información que tuvimos en aquellos años, pues fue un poco las contraportadas. Pues bueno, yo sé que muchos de vosotros habéis vivido esta magia, habéis disfrutado de leer las contraportadas y decididos en comprar algún juego por las contraportadas, y seguro que comprendéis lo que os digo. Seguro que también en la época tenéis poco dinerito, tenéis poca pasta, la tenéis que distribuir muy bien entre arcades, entre chucherías, entre ahorrar un poco para compraros algún videojuego y entre comprar revistas, y seguro que sabéis perfectamente lo que os digo. Seguramente por los más jóvenes no entiendan lo que vivimos los veteranos de aquella época, pero lo cierto es que fue muy bonito y fue una magia el tema de las contraportadas. Quería hacer una pequeña dedicatoria a las contraportadas porque a mí me trajeron mucha imaginación y me trajeron mucha ilusión a la hora de comprar videojuegos. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya traído recuerdos y nostalgia, que es un poco de lo que trata el vídeo. Y nada, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.